Habiendo estudiado las teorías de la ventaja comparativa, la ventaja absoluta y toda la cuestión que rodea a las decisiones de política macroeconómica referidas al comercio internacional, toca ahora ver el modelo de fijación de precios internacionales. Cuando un país decide comercializar internacionalmente con otro país, se genera lo que se denomina el mercado internacional. Cuando se genera el mercado internacional, empiezan a haber cambios en las condiciones establecidas previamente a la decisión de abrirse al comercio internacional en los mercados internos. Cambian los equilibrios en los mercados internos. ¿Qué es el mercado internacional? Bien, el mercado internacional es aquel mercado que se genera entonces cuando dos países o más deciden comercializar entre ellos. Cuando dos países deciden abrirse al comercio internacional, uno va a comprar algo, el otro va a vender ese algo. Entonces el mercado internacional no es más que la suma de los mercados de aquellos países que han decidido comercializar entre sí. El mercado internacional no es una cosa esotérica que queda, no sé, no sabemos, allá afuera, lejos, más allá de nuestras fronteras, y allá está el mercado internacional y acá estamos nosotros, el mercado doméstico. No es así, el mercado internacional es la suma de los mercados domésticos, es la suma de los mercados que deciden comercializar entre sí. Cuando nosotros decidimos importar algo de otro país, nosotros formamos parte como importadores, como demanda en ese mercado internacional. Y cuando nosotros decidimos exportar, vender algo a otro país, formamos parte de ese mercado internacional como oferentes en ese nuevo mercado. Esto tiene que quedar muy claro. El mercado internacional es el mercado que se genera al abrirse al comercio, dos países o más, y esto genera cambios, transformaciones en los mercados internos. Convengamos que antes de decidir abrirse al comercio internacional, el país se manejaba puertas adentro. Esto implica que o no fabricaba y no consumía el bien en cuestión, o sí lo hacía y ahora vamos a tener una nueva realidad. Entonces, la apertura comercial que lleva a la generación de mercados internacionales va a traer siempre nuevos equilibrios en los mercados que componen ese mercado internacional, y esto va a establecer siempre, pero siempre, la presencia de ganadores y perdedores. Cuando nosotros en términos económicos hablamos de ganadores y perdedores, lo que estamos diciendo es que los agentes económicos que participan en los mercados que ahora se han abierto al comercio exterior, que básicamente son los demandantes y los oferentes, van a tener nuevos equilibrios y se van a ver o perjudicados o favorecidos por la aparición de ese nuevo mercado. Y acá está el nudo, el kit de la cuestión. Todo lo que nosotros vimos de las condiciones que los países consideran para establecer sus políticas de comercio exterior tienen que ver con los objetivos macroeconómicos que se espera consigan en sus respectivos países de origen. Y estos objetivos de política entonces son modificados debido a que existen ganadores y perdedores en los mercados internacionales. Es decir, existen siempre ganadores y perdedores cuando los países deciden entre ellos comercializar internacionalmente. Bien, lo que vamos a ver es un pequeño modelo de dos países y un bien. Es decir, vamos a suponer que en el mundo existen solo dos países y que existe un solo bien. Y vamos a suponer dos situaciones. La situación inicial, el momento cero, es cuando los países no comercializan entre sí. Es decir, cada uno está cerrado, mira solo fronteras adentro y no tiene relaciones comerciales con el otro país. Recuerden, el modelo es dos países y un solo bien. Entonces, fíjense,
Sin comercio internacional, cada país, tanto el país A como el país B, tiene su propio equilibrio interno. El país A tiene su oferta de este bien, pongan el ejemplo que quieran, pero es el único bien que existe en este ejemplo, en este modelo, es un supuesto que estamos haciendo. Entonces el país A tiene su propia oferta del bien considerado y tiene su propia demanda de ese bien. Entonces esta es la oferta del país A, la demanda del país A. Fronteras adentro, con la economía cerrada, sin comercio exterior, entonces el país A tiene un determinado equilibrio que es el siguiente. El precio de equilibrio interno del país A es este que vemos acá y la cantidad transada de este bien fronteras adentro, en el mercado doméstico, como lo podemos llamar, del país A, es la cantidad que aquí vemos. Lo mismo para el otro país, que tampoco tiene relaciones con el exterior. Tiene su propia oferta, el país B, de este bien, tiene su propia demanda interna o doméstica, el país B, y esto lleva a un equilibrio interno en el país B, donde tiene un precio de equilibrio, P sub B, y una cantidad transada de equilibrio. Ahora hay que ver un detalle importante. Si nosotros vemos los equilibrios de ambos países y olvidándonos de cuestiones cambiarias y suponiendo que, para verlo gráficamente, ¿no? Que las escalas de los ejes son iguales, vamos a encontrarnos que el precio de equilibrio interno en el país A es mayor que el precio de equilibrio interno en el país B. Es decir, que el precio de este bien, que es el único bien que se produce en este ejemplo, es menor en el país B que en el país A. ¿Qué va a pasar entonces cuando los dos países aquí presentes, decidan iniciar el comercio exterior, decidan abrirse al mundo y comercializar con el otro país? El país A va a comercializar con el país B, el país B va a comercializar con el país A. ¿Qué bien van a comercializar? El único bien que existe, según este modelo, que es un ejemplo. Es un supuesto. Entonces, cuando ambos países comercialicen, el comercio internacional va a generar un mercado internacional que va a ser la suma de los oferentes y demandantes del país A más los oferentes y demandantes del país B. Ahora bien, como decíamos que los precios de equilibrio son distintos y el precio, si quieren regresemos, el precio en el país A era mayor que el precio interno en el país B, al comercializar estos dos países, va a haber un país que va a ser el que importe y va a haber un país que va a ser el que exporte. ¿Quién va a ser el que exporte? De acuerdo a aquel principio de la ventaja absoluta o de la ventaja comparativa, el país que sea relativamente más eficiente en la producción de este bien. Y ese país es aquel cuyo precio de equilibrio en el mercado doméstico es menor. Es decir, que en este ejemplo, el país de menor precio, que es el país B, va a ser el país que se va a especializar en este bien. Es decir, que va a ser el país que va a establecer la oferta por exportaciones. Y el país que tiene un precio de equilibrio relativamente mayor significa que es relativamente menos eficiente o relativamente más ineficiente en la producción de este bien. Al abrirse al comercio exterior, va a ser el que va a generar la demanda de importaciones en el mercado internacional.